Buenos días. En matemática vamos a ver el tema construcción de gráfica de barra con escala 1. Y tenemos un analista que nos dice: Miguel elaboró una tabla sobre el número de libros que se prestaron en un día en la biblioteca de la escuela. Construye una gráfica de barra utilizando la cuadrícula como la mostrada. Así como está esta cuadrícula, vamos a trabajar con estos datos que tenemos acá en nuestra tabla. Bien, tenemos primeramente los libros prestados en un día, tipos de libros que tenemos: ciencias, matemáticas, cuentos, historia y un total. Al otro lado tenemos número de libros: en ciencias 10, matemáticas 12, cuentos tenemos 3, historia 7, con un total de 32 libros. Y también tenemos una gráfica. Vamos a pasar a lo que es el soluciona para seguir nuestra clase. Nos dice: para construir la gráfica realizo los siguientes pasos. Es decir, estos pasos siempre tienen que estar a la hora de realizar una gráfica de barras. Tenemos el número 1 que dice: elijo la escala para poder representar el dato mayor. En este caso es conveniente 1. Como los números no son muy altos, el más alto que tenemos es el 12, entonces podemos utilizar la escala de 1. Y lo tenemos acá. Voy a tratar de agrandar, que podamos ir viendo todo al mismo tiempo. Bien, decíamos que la escala 1, comenzamos desde el 0 y nos damos cuenta que tenemos acá el 5 y acá el 10, pero del 0 al 5 hay 5 cuadritos para poner los números. Veamos: 1, 2, 3, 4 y llegamos al 5. Pueden ver que vamos de 1 en 1 porque esa es la escala que nos conviene en este caso, ya que, como les decía, el número más alto es el número 12. Luego tenemos 6, 7, 8, 9 y llegamos al 10, 11 y 12. Nos damos cuenta que nos cabe nuestra gráfica, por lo tanto nuestra escala puede ser de 1. Vamos con el número 2. Escribo la etiqueta del eje vertical, que son los números de libros. Aquí tenemos nuestra etiqueta vertical. ¿Cuál es? Número de libros. Vamos con el punto número 3. Escribo el tipo de libros en el eje horizontal. Voy a hacer un poquito más pequeño. En el eje horizontal tenemos lo que son los tipos de libros: ciencias, matemática, cuentos e historia. Esos son los tipos de libros. Eso va en el eje horizontal. Vamos con el punto número 4, que nos dice: para cada tipo de libro dibujo una barra. Barras son estas celestitas que vemos acá. Tenemos 4 barras según los tipos de libro que estamos trabajando. Entonces, barras son estas 4 columnas celestitas que vemos acá. Estas son las barras. Entonces decíamos: para cada tipo de libro dibujo una barra. La longitud de la cantidad de libros de ese tipo, es decir, 10, 12, 3 y 7. Y nos damos cuenta que tenemos, voy a ampliar esto,
tenemos que ciencias tiene el número de libros en 10. Sí, ¿verdad? Lo tenemos en 10. Matemática llega hasta el número de libros 12. Si nos fijamos, tenemos 10, 11 y acá el 12. Estamos bien, ¿verdad? Tenemos que el libro de cuentos tiene el número 3. Vamos a ver si es cierto. Sí, ¿verdad? 1, 2 y llegamos al 3. Estamos en el libro de cuentos. El libro de historia tenemos que está con el número 7. Vamos a ver si es cierto. Tenemos 5, 6 y 7. Correcto, ¿verdad? Entonces decíamos que para cada tipo, estamos en el 4, para cada tipo de libro dibujo una barra de longitud, es la cantidad de libros de ese tipo y lo acabamos de demostrar acá. Bien, por último, escribo el título de la gráfica. Siempre tiene que ir el título, ¿verdad? ¿Y cuál es el título? Libros prestados en un día. Libros prestados en un día. Recordemos que dice que Miguel elaboró una tabla sobre el número de libros que se prestaron en un día en la biblioteca. Y aquí es donde sale nuestro título de la gráfica. Libros prestados en un día. Bien. Tenemos un comprende que nos dice. Voy a centrar esto un poquito. Ahí lo tenemos. Tenemos un comprende que nos dice. Para construir la gráfica se realizan los siguientes pasos. Primero, elige la escala conveniente. Y es lo que hemos hecho, ¿verdad? En este caso elegimos la escala número 1. Cuando son números pequeños o las cantidades son pequeñas, como en este caso que la cantidad más alta es 12, lo podemos hacer de 1 en 1. Pero acordémonos que podemos ir de 2 en 2, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10, hasta de 100 en 100, no importa qué escala ocupemos, siempre y cuando los datos nos quepan en nuestra gráfica de barras que vamos a utilizar. Tenemos como punto número 2, escribe la etiqueta de la escala. Bien, acuérdense que las etiquetas son lo que nosotros ocupamos, ¿verdad? Dice que escribe la etiqueta de la escala. Aquí tenemos la etiqueta de la escala, ya sea cuál es la que vamos a utilizar. Tenemos que en el 3 escribe los tipos en el eje horizontal. En este caso aquí utilizamos los tipos de libros, ¿verdad? Escribe la etiqueta de los libros. Por ejemplo aquí, como aquí ocupamos los libros, aquí irían libros. Igual en la etiqueta de la escala, los tipos de libros, aquí irían los tipos de libros, al igual que tenemos acá en el soluciona. Y en la etiqueta de la escala, ¿qué es lo que iría entonces? Los números de libros, ¿verdad? Tal cual lo tenemos acá. En el 5 dice, pinta las barras según la cantidad. ¿Cómo las vamos a pintar? Según la cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que en cuentos tenemos 3, ¿verdad? En nuestra escala tenemos 3. Si tuviésemos cuento acá, solo pintaríamos 3 cuadritos. A mí se me dificulta, pero solo pintaríamos 3 cuadritos, así como lo tenemos aquí. Entonces vamos a ir pintando las barras según la cantidad
que nos digan nuestros datos. Por ejemplo, ciencias, tendríamos que pintar hasta el número 10, así como está acá. En matemática tendríamos que pintar hasta 12, así como está acá. En cuentos, como les decía, teníamos que pintar hasta 3. Y en historia, pintar hasta 7, para poder ir distinguiendo lo que es nuestra gráfica. Y por último, en el punto número 6, vamos a escribir el nombre de nuestra gráfica. Aquí iría el título. En este ejemplo tenemos libros prestados en un día. Se puede construir la gráfica de barras, estamos leyendo acá. Se puede construir la gráfica de barras ordenando los datos de mayor a menor, es decir, los que tienen el número más alto. Podemos comenzar por ahí y después ir buscando los que siguen hasta llegar al que tiene menor información. También podemos hacer una gráfica con barras horizontales, que la vimos en la clase anterior, donde el tipo de libro se escribe en el eje vertical. Mire, están a lo contrario, y la escala va en el eje horizontal. Es decir, no importa la ubicación que le demos a lo que son nuestros, en este caso, tipos de libros, como en el número de estudiantes. Esas etiquetas pueden variar. Pueden ir ya sea de manera horizontal o también de manera vertical. Así es que tenemos un resuelve al cual a ustedes les corresponde realizarlo. Aquí la clase. Que pasen un feliz día y bendiciones.